Que tengan muy buenos días. Mi nombre es Fernando Alfonso y en esta ocasión les voy a hablar acerca del objetivo 9 relacionado con la clase de enzimas 3. El objetivo 9 dice lo siguiente: interpretar que cualquier sustancia que disminuye la velocidad de una reacción enzimática se denomina inhibidor, entre ellos algunos fármacos, enfatizando en cada uno de los tipos de inhibición considerando la gráfica que describe la ecuación de Lineweaver-Burke. Me gustaría empezar definiendo el concepto de inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que interfieren en la catálisis, enlenteciéndola o deteniendo las reacciones enzimáticas. Las enzimas catalizan virtualmente todos los procesos celulares, por lo que no es sorprendente que los inhibidores enzimáticos se encuentren entre los agentes farmacéuticos más importantes. Uno de estos ejemplos es la aspirina. El ácido acetilsalicílico inhibe la enzima que cataliza el primer paso de la síntesis de prostaglandinas, estos siendo compuestos que intervienen en muchos procesos, algunos de los cuales producen dolor. Importancias. El estudio de los inhibidores proporciona recursos de investigación de los mecanismos de reacción enzimática, que han permitido definir cada una de las reacciones de las vías metabólicas. Los inhibidores incluyen muchos fármacos, antibióticos, conservantes alimentarios y venenos, pero es muy importante destacar que sirven como el mayor mecanismo de control en los sistemas biológicos. Clases de inhibidores. Tenemos dos tipos de inhibidores, los inhibidores reversibles y los inhibidores irreversibles. Por parte de los inhibidores reversibles, estos se dividen en clases. Tenemos los inhibidores competitivos, acompetitivos y mixtos, que hablaremos más adelante. Antes de pasar a los tipos de inhibidores, me gustaría dejar claros ciertos conceptos que son muy importantes a hacer énfasis. La ecuación de Michaelis-Menten. La ecuación de Michaelis-Menten es una definición de la relación cuantitativa entre la velocidad inicial, VO, la velocidad máxima, Vmax, y la concentración inicial de sustrato, S. Todos ellos relacionados a través de la constante de Michaelis, que es Km. La velocidad de la reacción de una enzima es función de la cantidad de sustrato presente, la cantidad de enzima y las características de la enzima, la afinidad de la enzima para el sustrato y por último el poder catalítico de la enzima. La Km nos da una idea de la afinidad que tiene la enzima para el sustrato, es decir, cuanto mayor es Km, menor es la afinidad. Es muy importante destacar que se define como Vmax a la velocidad que obtenemos cuando toda la enzima se encuentra unido al sustrato, y esto depende de dos factores. Primero, por la actividad de la enzima presente, y segundo, por la actividad catalítica de la enzima, es decir, la velocidad con que transforma el sustrato. La ecuación de Michaelis-Menten se puede transformar algebraicamente en formas más útiles para representar los datos experimentales, como por ejemplo en el diagrama de Lineweaver. De esta forma, se pueden calcular gráficamente los valores de Km y Vmax de una enzima que siga la cinética de Michaelis-Menten. La representación doble recíproca, también denominada de Lineweaver-Burke, tiene la ventaja de permitir una determinación mucho más precisa de Vmax, la cual solo puede ser obtenida aproximadamente a partir de una gráfica simple de velocidad inicial frente al sustrato. Esta gráfica es muy útil para distinguir entre ciertos tipos de mecanismos de reacción enzimáticos y analizar la inhibición enzimática. Primero, tenemos el concepto de inhibición reversible. Los inhibidores reversibles se unen a las enzimas mediante interacciones no covalentes, tales como puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y enlaces iónicos. Los enlaces débiles múltiples entre el inhibidor y el sitio activo se combinan para producir una fuerte unión específica. Y cabe destacar que los inhibidores reversibles generalmente no experimentan ninguna reacción química cuando se unen a la enzima. Esto quiere decir que pueden ser eliminados fácilmente, como por dilución o por diálisis. Luego, tenemos entonces un tipo de inhibidor reversible. Tenemos la inhibición competitiva. Un inhibidor competitivo, como su nombre lo dice, compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Muchos inhibidores competitivos son estructuralmente similares, y estos se combinan con la enzima
formando un complejo enzima-inhibidor, el cual no permite que se conduzca la catálisis. Como lo mencionaba anteriormente, cuando el inhibidor se combina con la enzima, forma el complejo enzima-inhibidor, afectando negativamente la función de la enzima. La unión del inhibidor es totalmente reversible, por tanto, si se agrega más sustrato, se puede desplazar al inhibidor y se forma el producto. Un inhibidor competitivo aumenta la Km y no tiene efecto sobre la Vmax, y la Km observada en presencia de un inhibidor se denomina como Km aparente. Como podemos ver en el gráfico de arriba, las líneas que convergen en el eje Y, podemos notar que la Vmax no cambia. Y por el contrario, en el eje X, podemos notar que la Km aparente aumenta en presencia de un inhibidor. Luego tenemos otro tipo de inhibición reversible. Tenemos la inhibición acompetitiva. Un inhibidor acompetitivo es el que se fija a un solo sitio distinto del que se fija el sustrato en el sitio activo. Y como vemos en la imagen, a diferencia del inhibidor competitivo, solo se une al complejo. El inhibidor acompetitivo disminuye la velocidad máxima y también disminuye la cadena aparente. También es muy conocido saber que en la práctica las inhibiciones, tanto competitivas como mixtas, solo se observan en las enzimas con dos o más sustratos. Luego tenemos el último tipo de inhibición reversible, la inhibición mixta. Clásicamente esta se conoce como una inhibición no competitiva. Un inhibidor mixto también se fija a un sitio distinto al sustrato, con la diferencia de que éste se fija tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato. Su efecto es que, al haber presencia de un inhibidor, este aumenta la Km aparente y disminuye la velocidad máxima. Luego, tenemos el concepto de inhibición irreversible. Los inhibidores irreversibles se unen de manera covalente destruyendo el grupo funcional de la enzima, que es esencial para su actividad, o forman una asociación no covalente muy estable. Estos se caracterizan por la imposibilidad que presenta la enzima para regenerar su actividad enzimática. Efectos de los inhibidores irreversibles. Conocemos que los inhibidores irreversibles juegan un papel muy importante en la farmacéutica por sus pocos efectos secundarios. También conocemos, en el caso de los metales pesados, el plomo inhibe la ferroquelatasa, enzima que cataliza la inserción del hierro al anillo de protoporfirina 9, esto siendo la última etapa de la biosíntesis del grupo hemo. En el caso de los antibióticos tenemos la penicilina, esta inhibe la transpeptidasa, una enzima bacteriana, y los beta-lactámicos, como en el caso del ácido clavulánico, es un inactivador suicida de las beta-lactamasas. Luego, también tenemos que son ejemplos de los inhibidores de la proteasa, esto en el tratamiento de infecciones por VIH-Sida, mediante el uso de fármacos como indinavir y nelfinavir. Y bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.